otra vez con ustedes y estábamos hablando un poco, estábamos poniendo encima de la mesa la falta de madurez de las generaciones de ahora con relación a las generaciones de antes. Son menos inmaduros. Nos decían antes, fuera de cámara, que uno de los chicos, cámara, que fue monitor en un campamento, decía, pero ¿cómo no van a estar menos inmaduros si nadie les exige nada, si es que no sabían ni siquiera coger una escoba? Pues es que puede ser así. Entonces, ¿eso qué forma parte? Forma parte de que el propio Estado, que es el que no debería nunca, nunca lo debería hacer el gobierno, pero es el que de alguna manera pone las directrices y a la gente de la calle no nos queda más remedio que tragar. Pero ¿no les interesará que cada día estas generaciones sean más inmaduras, más... que tengan menos responsabilidad, porque así son infinitamente menos críticos, son mucho más manejables y se les puede... son más borregos, bueno, porque viven en ese mundo de yupi virtual. Pepa, la crítica de la generación anterior a la siguiente, eso desde Atapuerca. Desde Atapuerca. Sí, eso sí. Eso es de Atapuerca, es que esto no saben hacer nada y cuando tú empiezas a decir que los nuevos no saben hacer nada, es que tú ya voy viejo. Entonces... eso sí está ahí siempre. Lo que pasa, hablábamos de la sobreprotección. La sobreprotección existe, está ahí. La sociedad, el Estado, los padres han sobreprotegido a los chavales. Hasta tal punto, hombre, hay por ahí uno que circula en internet, si naciste antes del 75, enhorabuena, porque nosotros jugábamos en columpios y sin tal, ahora tiene que tener todo normativas, ¿no? Todo está... Entonces, claro, si tú sobreproteges... demasiado o por demasía a algo, pues ese algo al final no sale del nido. Porque si estoy aquí estupendamente. Claro. Tú cuando fuiste con 17 años a matricularte, fuiste tú solo. No, con 14. Con 14. Y se lo he contado a Pepa alguna vez la anécdota. Me fueron a sacar, cuando yo llevaba mis 14 años, me iba en el cuarto y reválida. Me iba a matricular y me sacaron porque tuve un problema familiar muy grave y estaba, por eso me acuerdo, porque me cogieron me fue alguien a decir, oye, vete a tu casa que están esperándote. Y yo estaba con mis 45 pesetas, que entonces era la matrícula, y mi hoja de matrícula en la cola, fuera, esperando de secretaría, en mi cola esperando, y tenía 14 años. Claro. Pero es que yo no... A ver, lo de las generaciones es como todo. Esto es como los empresarios. El abuelo crea la empresa, el hijo la desarrolla y el nieto se la gasta. O sea, eso también ocurre. O sea, no vamos a decir que toda generación... Yo estoy seguro que ahora tiene mucha más madurez muchas cosas, en tecnologías, en cuestiones claro. De, yo qué sé, de sexo, yo qué sé. Nosotros vivíamos en la estratosfera en muchísimas cosas. Ahora, lo que es indudable, y vuelvo a repetir, es que yo los veo con un desamparo, yo diría desamparo y un despiste antológico. O sea, yo es que creo, no sé vosotros si estáis de acuerdo, yo creo que hay dos palabras que desgraciadamente no se suelen escuchar. Responsabilidad y respeto. Entre otras muchas. ¿Sí? Entre otras muchas. Pero la responsabilidad, a nadie se le exige nada. O sea, uno tiene que responder de lo que hace. Si hace una cosa, ser responsable de lo que está haciendo. Eso, nada. Y tú lo acabas de decir. Vienen los padres a los colegios y resulta que al niño se le llama la atención por cualquier cosa y el padre poco menos, pues que se pone como un estuca contra el profesor, ¿no? Y siempre defiende al niño. O sea, el niño que se encuentra, bueno, ríete tú del síndrome del emperador. Claro. O sea, que se encuentra el rey del cielo. Y por otro lado, el respeto. O sea, la falta de respeto total hacia una persona que está dando clase, hacia una persona... Hacia una persona que hace su trabajo, sea lo que sea. Entonces, pero es que a veces yo una vez a uno de los chavales, yo no ni clase nada, estaba el barrendero y él delante tirando los papeles. Dice, mira, eso es una falta de respeto hacia el trabajo de este señor, hacia el trabajo de este señor. Aparte que a lo mejor un clasismo por tu parte de aquí estoy yo y tú estás... Es decir, el respeto al trabajo del otro, el respeto a la persona, fundamental. Pero claro, lo que volvíamos antes... ¿Quién dimite en este país por responsabilidad de algo? Ah, nadie. Claro. No, el mensaje que se da desde arriba. Claro. Claro, es que el mensaje es letal. Tú ves en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento de Galicia y parece de todo menos la casa del diálogo. Claro. Entonces, si eso se ve en los medios, si las tertulias que dan las televisiones están a gritos, a insultos y discutiendo tonterías y chorradas, si eso es lo que ven los cativos, si el gran hermano, no sé qué los cuantos, claro... les entra por los ojos y eso es lo que van a vivir, eso es lo que están viviendo. Y luego,
el personaje a imitar. O sea, tú estás viendo que hoy, por ejemplo, en política, que son precisamente los que argallan todas estas cosas que luego os tenéis que tragar los demás y nos tragamos todos. Pero es que tú tienes, por ejemplo, el mensaje que se da. ¿Quién llega? El más pelota, el que menos sabe y el que más trae. El que dice Ángel sí señor. Porque el otro, como diría Alfonso Guerra, no sale en la foto. El cuidado con el que se mueva. El que tiene ideas no tiene nada que hacer. Entonces ese es letal. Pero yo creo que Alfonso Guerra pertenece a otra generación. O sea, que no. Yo creo que el problema es que se ha acabado. No sé, tú decías, y yo darle mucha inteligencia a esa, no sé, hablabas de una especie de conspiración, o más bien de meta llegar, ¿no? De hacer a la sociedad gobernable. Bueno, yo no sé, eso es darle mucha inteligencia a los que están detrás. A los que están detrás. Pero bueno, puede ser que no sea tanto el problema de los políticos como un problema más de dónde va la sociedad moderna, entre comillas, que es posible. Yo no sé si llegará a ocurrir. Entonces, en ese caso, a lo mejor es que algunos estamos ya de sobra. Quiero decir, estamos empezando bueno, yo en ese sentido, como hombre, todavía no estoy... Me quedan unos años de trabajo, espero, ¿no? No demasiados, pero algunos me quedan. Pues disfruto y me gusta lo que hago y me gusta la universidad, pero ya digo, pero sí que empiezo a pensar que esta sociedad pues demanda otra cosa, efectivamente, y yo creo que al final los políticos no son más que representantes de esta sociedad. Pero cuando estábamos todos ya un poco perdidos y despistados, como dices tú, y de repente decíamos, Dios mío, es que vamos con una colección de ninis, con una colección de medio idiotas, pero ¿qué es esto? ¿Qué son las nuevas generaciones? Cada vez son tal, ¿hacia dónde vamos? Resulta que algo que parecía que iba a ser tremendamente devastador, lo que está teniendo, a mi juicio, es un efecto purificador, que es nada más y nada menos que la crisis. Sí. Señores míos, es que esta crisis es una oportunidad, precisamente, para, yo creo, que la gente caiga del guindo y que empiece a darse cuenta que la vida no son 5 chorradas, que es mucho más, tú hablabas antes, la vida y la muerte, enfrentarte con los problemas, enfrentarte con que ya no hay dinero en casa, a lo mejor antes había más de lo que hay ahora mismo, es el darte cuenta de que tienes tú que responder de alguna manera, el aterrizar, porque se acabó, se pinchó la burbuja, el mundo ese de Yupi, sí, ahora mismo lo tiene muy complicado. Pero el problema es que no le hemos dado ni la mentalidad, ni los instrumentos para enfrentarse, me refiero a los instrumentos psicológicos, para enfrentarse con eso, porque tú puedes tener una caída brutal, social, quiero decir, es que ahora no puedo pagar la matrícula. Bueno, pues es un problema que se puede solucionar, no sé si con el 6,5, con el 5, o sea, yo no creo que sea, pero lo que no puedes hacer es rebelarte, venirte abajo, pero rebelarte en el más sentido de la palabra, es decir, pensar que es una injusticia social, porque puede serlo, pero normalmente es una circunstancia que tú... Antiguamente sabemos que las viudas, quedarse viuda era morir en vida. Eso eran las sociedades antiguas, por suerte eso ya no ocurre. La sociedad progresa y consigue. A mí me ocurrió, pues en mi época, pues que quedarte huérfano pues era pasar de una clase social pudiente, y si era una persona de tal, pero si no tenía patrimonio, a pasar casi a la pobreza más absoluta y vivir, si no de la caridad, de un colegio de huérfanos. Quiero decirte, pero esa mentalidad es aceptable. No, eso no puede ocurrir. ¿Cómo no va a ocurrir si el ser humano cae en el desamparo sí o sí? Sí. Cuando no se separan los padres, o cuando se queda en el paro, o cuando se muere, o cuando viene una enfermedad larga, o cuando hay que cuidar a los ancianos. Todo eso, esta generación, pues no, porque están acostumbrados. No, hijo mío, no te preocupes, no pasa nada, no, pasa. Te quedan 3, te quedan 4, te quedan 16, es igual. No, si es que pobrecillo. Con el pobrecillo lo arreglamos todo. Y yo no digo que haya que ser duro, pero hay que ser realista, porque si no, estamos... A ver, que vuelvo a repetir, ahora es muy difícil. Antiguamente íbamos 500.000 de personas en España a la universidad. Ahora una sola universidad ya tiene esa cantidad y tenemos 20, no sé cuántas tenemos, no sé si, yo creo que 20 o 40, debemos tener 40, una por... Sí. Y, o sea que ya hay no sé cuántos millones hay, porque 2 o 3 millones debe haber de universitarios. O sea, en este momento, claro, es muy difícil. Y no digamos la enseñanza primaria, o sea, institutos, con todo lo que ha hecho los colegios, la Iglesia y los colegios privados y la concertada ahora, pero entonces que ha educado a muchísimas generaciones,
gratis et amore, prácticamente, o sea, quiero decir, con el esfuerzo de las personas dedicadas, pues como pasa en el Tirso, como pasa en toda esta gente. Sí, sí. Pero bueno, era la ley del esfuerzo, pero es que ahora mismo un chaval no sabe enfrentarse a esa situación y lo único que le decimos es, estos, no sé, ¿se pueden decir tal cosa? Lo que sí, lo que quieras. Estos son los cabrones que te han puesto en esta situación y eso no es así. Yo no creo que nadie le ha puesto a nadie en esa situación. Es que tú cuando hablabas antes de desvalidos y de despistados, y sobre todo de desvalidos, es que precisamente, fíjate, la gran responsabilidad de los padres, a lo mejor cuando no hemos sabido darles esas armas que los van a hacer más fuertes, no los hemos hecho fuertes, a lo mejor los hemos hecho demasiado débiles, y ahora te pueden decir, oye, ¿y por qué no me diste un poco más de fuerza? ¿Por qué no me exigiste más? Te lo dirán ahora, fíjate. Les dimos, es la generación mejor preparada de la historia de España. Y con más medios y recursos. Y con más medios, es decir, y están ahí, y son buenos profesionales, cada uno en el ramo que son. Pero es eso. Es decir, el otro día también salía curioso, ¿sabes que tenemos antes, pues el que trabajaba en profesiones pues, que la sociedad calificaba de bajas, ¿no? Pues era gente que no tenía estudios y... Sí. Tenemos, venía el otro día, no sé qué periódico lo leí, en El País o en Público, el nivel de barrenderos más culto de toda Europa. Claro, claro. Más culto de toda Europa. Y luego pues tienes un licenciado en Química, un licenciado en Historia, el más culto de toda Europa. Claro, tú hiciste allí una inversión, esos padres, es la sociedad, en preparar a una persona y que ahora la persona está ganándose su sueldo muy honradamente y muy dignamente, porque todos los trabajos son dignos y honrados. Pero no es su preparación. Pero el propio Estado, que le está costando una barbaridad preparar, porque cada plaza de universidad cuesta una barbaridad también. Lo que pasa que el otro día leía yo que Harvard, precisamente un licenciado de Harvard, se querellaba contra el Estado americano porque no tenía trabajo. Y decía, oigan, si ustedes a mí me han preparado, y en este momento, bueno, era una anécdota, pero imagínate si aquí todos los parados dicen, oiga usted, que yo estoy saliendo en este momento, ¿y qué me están ofreciendo ustedes, Estado español? Nada. Nada. No, se están yendo fuera. Claro, y los eufemismos que escuchas, ¿no? Movilidad, no sé qué. No, mira, vamos a llamar las cosas por su nombre, que hay cosas que en esta sociedad no entiendo. Crecimiento negativo. Vamos a ver, yo el crecimiento siempre es positivo, un crecimiento negativo yo no lo veo, ¿no? ¿Por qué no le llaman a las cosas por su nombre para escabullirse? Pero eso se llama manipulación de la... Manipulación total. Es lo que hacen con los chavales también, manipularlos. El crecimiento es negativo. En cierta forma, no creo que como una conspiración judeo-masónica, pero en cierta forma esa manipulación sí que es un... Yo creo que es un problema de eso, de la politización de las cosas y del estatalismo en el que vivimos. Oye, yo te voy a decir una cosa, lo de judeo voy a dejártelo, pero lo de masónico, yo desde que oí también el otro día en el telediario las declaraciones muy graves, por cierto, hablando de masones, en una cena de despedida precisamente de este Pascual Sala, sí, es que el presidente del Tribunal Constitucional. Bueno, pues uno de ellos, aquel Ledesma, que había sido ministro de Industria, le dijo poco menos que entre tú y yo, que a ti te gustan los toros y eres masón como yo. Entonces, hombre, a mí te voy a decir una cosa, cada cual que sea lo que le dé la gana, pero que la justicia española y sus tribunales, tanto el Constitucional como la Audiencia Nacional, como el Consejo General del Poder Judicial, que también estaba por ahí, y todo ese grupo, francamente, formen parte de una logia masónica. Oye, yo esto a mí me daría, por lo menos, un poco payaso, mucho un maso miedo. no lo dice.